Desde hace meses, Irán vive una de las mayores crisis de su historia reciente. Multitudes en las calles, consignas contra el régimen y una represión que dejó miles de víctimas. En el centro de ese terremoto político hay un nombre que concentra todo el poder del país, el ayatolá Ali Jamenei. A sus más de 80 años, el líder supremo enfrenta el desafío más complejo de su trayectoria: sostener un sistema diseñado para durar en una sociedad que ya no reconoce su autoridad. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. Ali Jamenei nació en 1939 en Mashhad, una de las ciudades religiosas más importantes de Irán. Hijo de un clérigo chiita, creció en un entorno marcado por la fe, la disciplina y la oposición al poder monárquico. Desde la infancia, estuvo inmerso en los estudios coránicos y con apenas 11 años ya había alcanzado el rango de clérigo. Pero su formación no fue solo religiosa. Durante su juventud, Jamenei se empapó de ideas revolucionarias, tradujo textos islámicos y políticos y comenzó a tejer vínculos con los círculos opositores al Shah Reza Pahlavi. Esa militancia lo convirtió en un objetivo del régimen. Fue detenido en varias oportunidades, interrogado, torturado y obligado a pasar largos periodos en clandestinidad. Para cuando estalló la Revolución Islámica de 1979, Jamenei no era un improvisado. Era un cuadro político formado, con credenciales religiosas y experiencia en la resistencia. Ese perfil lo transformó rápidamente en una figura confiable para el nuevo poder. Tras la caída del Shah, el ayatolá Ruhollah Jomeini lo colocó en puestos estratégicos. Primero, lo designó líder de la oración de los viernes en Teherán, una tribuna clave para marcar el rumbo ideológico del nuevo régimen. En 1981, Jamenei sobrevivió a un atentado que lo dejó con secuelas permanentes en un brazo. Poco después, fue elegido presidente de Irán, en pleno contexto de guerra con Irak. Durante sus 8 años de presidencia, consolidó su relación con las Fuerzas Armadas y con los sectores más duros del poder religioso. Pero el verdadero salto llegó en 1989. Tras la muerte de Jomeini, el establishment clerical lo ungió como líder supremo, aun cuando no era el ayatolá de mayor jerarquía religiosa. Desde entonces, Jamenei construyó su autoridad no solo desde la fe, sino desde el control del aparato del Estado, el ejército y la Guardia Revolucionaria. El líder discreto, que muchos subestimaron en su inicio, terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso de Irán. El cargo de líder supremo concentra el máximo poder político, religioso y militar. Jamenei puede vetar leyes, intervenir en cualquier área del Estado y designar a los principales cargos del sistema. Como comandante en jefe, controla al ejército regular y al poderoso cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También ejerce influencia directa sobre el poder judicial, los medios estatales y los organismos que filtran las candidaturas electorales. En la práctica, nadie llega al poder sin su aval. Aunque Jamenei cultiva su imagen de austeridad, su entorno familiar juega un rol clave. De sus 6 hijos, Mojtaba Jamenei es el más influyente. Clérigo formado en Qom, mantiene vínculos estrechos con los sectores más duros del régimen. Fue acusado de inferir en elecciones y desde hace años es señalado como uno de los hombres más poderosos de Irán. Aunque no existe una sucesión dinástica formal, muchos analistas lo ven como un posible heredero político. A más de 3 décadas en el poder, Ali Jamenei enfrenta una crisis inédita. Con una economía devastada, un aislamiento creciente y una sociedad que perdió el miedo, el líder supremo ya no parece intocable. همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده
در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Por primera vez desde 1979, el futuro del régimen islámico está en duda y el poder del hombre que lo controla todo también.